En una noche de gala donde solo los más poderosos tenían acceso, una niña de la calle entró escondida buscando comida. Lo que nadie esperaba era verla bailando con el hijo autista del millonario más temido del lugar. Cuando él presenció esa escena, hizo algo que cambió todo para siempre. Esta historia real va a emocionarte hasta las lágrimas y te hará creer nuevamente en la humanidad. Pero antes de comenzar, cuéntame en los comentarios de qué país nos estás viendo. Si quieres conocer historias que realmente tocan el corazón, suscríbete al canal y deja tu like. Te prometo que lo que está a punto de suceder te va a impactar profundamente. El Hotel W Santiago resplandecía como una joya moderna en el corazón de Las Condes, sus ventanales de cristal reflejando las luces doradas de la ciudad nocturna. En el salón principal, la crema y nata de la sociedad chilena se congregaba para la gala benéfica anual más exclusiva del país. Vestidos de diseñador susurraban contra el mármol pulido mientras conversaciones en voz baja se entremezclaban con el tintineo de copas de cristal Baccarat. Eduardo Herrera ajustó su corbata de seda italiana por tercera vez en 5 minutos, observando desde una esquina del salón mientras su hijo Matías permanecía sentado en una silla apartada, con la mirada fija en sus manos que movía en patrones repetitivos. A los 10 años, Matías nunca había pronunciado una palabra dirigida a otra persona, nunca había mirado directamente a los ojos de un extraño, nunca había mostrado interés alguno por el mundo que se desenvolvía a su alrededor. Señor Herrera, la prensa quiere una declaración sobre la nueva mina de cobre en Antofagasta, murmuró su asistente, acercándose con discreción. Eduardo asintió sin apartar la vista de su hijo, quien ahora trazaba círculos invisibles en el aire con sus dedos índices. El peso de ser el magnate minero más poderoso de Chile a veces se sentía aplastante, especialmente en noches como esta, cuando el contraste entre su éxito empresarial y su fracaso como padre se hacía tan evidente como las cicatrices en una roca explotada. Afuera, en las calles frías de Santiago, Esperanza presionó su rostro contra el vidrio de una ventana del primer piso del hotel. A sus 10 años, había aprendido que los edificios elegantes como este a menudo tenían sobras de comida en sus cocinas. Sus zapatos rotos dejaban entrever dedos enrojecidos por el frío del invierno santiaguino, y su estómago rugía con una intensidad que había llegado a conocer demasiado bien. La niña había observado durante 1 hora cómo llegaban los automóviles lujosos, descargando personas vestidas como príncipes y princesas de los cuentos que solía escuchar en el orfanato antes de escapar a las calles. Cada vestido brillante que veía la hacía pensar en su madre, quien le había prometido algún día comprarle el vestido más hermoso del mundo. Con la destreza de quien había sobrevivido 2 años en las calles, Esperanza encontró una puerta de servicio entreabierta. El aroma de camarones al ajillo y salmón a la plancha la golpeó como una ola, haciendo que sus piernas temblaran no solo por el frío, sino por una mezcla de hambre y anticipación. Se deslizó hacia adentro, siguiendo el sonido de risas y música que emanaba del salón principal. Sus ojos se agrandaron al ver el esplendor dorado del lugar, candelabros de cristal que colgaban como cascadas de luz, mesas cubiertas con manteles de lino blanco como nieve, y flores que nunca había visto fuera de las revistas que encontraba en la basura. Pero lo que realmente capturó su atención fue un niño sentado solo en una esquina, apartado de toda la magnificencia que lo rodeaba. Algo en la soledad de ese niño le resultó familiar, como reconocer su propio reflejo en un charco de agua. ¿Por qué está solo?, se preguntó en voz baja, olvidando por un momento su misión de encontrar comida. Matías levantó la cabeza, por primera vez en toda la noche, como si hubiera escuchado una melodía que solo él podía percibir. Sus ojos se encontraron con los de Esperanza, y por un instante que pareció eterno, 2 mundos completamente opuestos se tocaron a través de una mirada que ninguno de los dos entendía completamente, pero que ambos sintieron en lo más profundo de sus almas. El destino acababa de poner en movimiento una historia que cambiaría para siempre las vidas de todos los presentes en esa noche de cristal y promesas.
La música de la orquesta llenaba el aire con una suave melodía de violines, pero para Matías, el sonido se había convertido en algo diferente desde que vio a esa niña de ojos oscuros que lo miraba desde la entrada del salón. Por primera vez en su vida, sintió una curiosidad que trascendía sus rutinas habituales, una atracción hacia algo, hacia alguien, que no podía explicar. Esperanza se movió con la sigilo de una sombra entre las mesas elegantes, pero sus ojos permanecían fijos en el niño de cabello castaño que parecía tan perdido como ella en medio de toda esa opulencia. Había algo en su postura, en la manera como sus dedos se movían en patrones repetitivos, que le recordaba los movimientos que ella misma hacía cuando tenía miedo o se sentía sola. «Disculpe, niña, no puede estar aquí», susurró un mesero que la había detectado acercándose con expresión preocupada. Pero antes de que pudiera alcanzarla, algo extraordinario sucedió. Matías se puso de pie por primera vez en toda la noche y caminó directamente hacia Esperanza, ignorando completamente las miradas sorprendidas de los invitados que comenzaban a notar la presencia de la pequeña intrusa. Eduardo Herrera, que había estado observando a su hijo desde lejos, sintió que su corazón se detenía. En 10 años, Matías nunca había mostrado interés en acercarse a otra persona voluntariamente. Sus terapeutas habían intentado durante años lograr precisamente lo que estaba sucediendo en ese momento. «¿Cómo te llamas?», preguntó Matías con una voz suave pero clara, las primeras palabras que dirigía a un extraño en toda su vida. Esperanza parpadeó sorprendida. La pregunta había sido formulada sin la inflexión típica de una interrogación, más bien como una afirmación musical. «Esperanza», respondió, sintiendo que algo mágico estaba ocurriendo. «¿Y tú?» «Matías». «Me gusta tu vestido», dijo él, refiriéndose al vestido rasgado y manchado que ella llevaba como si fuera la prenda más elegante del salón. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Esperanza por primera vez en meses. Nadie le había dicho algo tan dulce desde que había perdido a su madre. «¿Te gusta la música?», preguntó Matías extendiendo su mano hacia ella de una manera que sorprendió incluso a Eduardo, quien se había acercado sin que su hijo lo notara. «Sí», susurró Esperanza, «pero no sé bailar como la gente elegante». «Yo tampoco», admitió Matías, «pero me gusta mover las manos así», y comenzó a mover sus brazos en los mismos patrones repetitivos que había estado haciendo sentado, pero ahora con una gracia diferente, como si estuviera dirigiendo una orquesta. «Invisible». Sin pensarlo, Esperanza comenzó a imitar sus movimientos, y lo que había sido una estereotipia se transformó en una danza única y hermosa. Los dos niños se movían al compás de la música, creando su propio lenguaje corporal, ajenos a todo lo que los rodeaba. El murmullo de conversaciones comenzó a desvanecerse. Una por una, las personas en el salón dirigieron su atención hacia los dos niños que danzaban en el centro del espacio, completamente perdidos en su propio mundo. La elegante señora Antonieta Valdés, conocida por su rigidez social, se llevó una mano al pecho. El empresario Roberto Cisternas, famoso por su frialdad, sintió que se le humedecían los ojos. Eduardo observaba con una mezcla de asombro y terror. Por primera vez en años, veía a su hijo completamente vivo, completamente presente. Matías sonreía, realmente sonreía, mientras bailaba con esa niña que había aparecido como un regalo inesperado en medio de la noche más formal del año. «¿Quién es esa niña?», preguntó la esposa del ministro de Minería, pero Eduardo no escuchó la pregunta. Solo podía ver a su hijo transformado, libre de las barreras invisibles que siempre habían existido entre él y el resto del mundo. Y en ese momento, Eduardo Herrera, el hombre que había construido un imperio moviendo montañas, comprendió que estaba presenciando el milagro más grande de su vida. La música se intensificó, y los dos niños giraron juntos, sus rostros iluminados por una alegría pura que contagió a todo el salón. El último acorde de la música se desvaneció en el aire, pero Matías y Esperanza permanecieron inmóviles en el centro del salón, sus manos aún entrelazadas, sus respiraciones acompasadas como si hubieran corrido una maratón de emociones.
El silencio que siguió fue tan profundo que Eduardo pudo escuchar los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. Luego, como si alguien hubiera roto un hechizo, el salón estalló en aplausos. No fueron los aplausos educados y medidos típicos de la alta sociedad santiaguina, sino una ovación genuina y emotiva que brotó desde lo más profundo del alma de cada persona presente. «Increíble», murmuró la señora Carmen Espinosa limpiándose discretamente una lágrima. Nunca había visto algo tan hermoso. Eduardo se acercó lentamente a su hijo, quien por primera vez en su vida no se apartó cuando alguien se aproximaba mientras él interactuaba con otra persona. Los ojos de Matías brillaban con una luz que su padre había soñado ver durante años. «Papá», dijo Matías, y esa simple palabra resonó en Eduardo como una sinfonía completa. «Ella es mi amiga». Esperanza miró hacia arriba, hacia él. Hombre alto vestido de smoking que se parecía tanto a Matías en los ojos y en la curva de la sonrisa. Por un momento, el terror de ser descubierta y echada se apoderó de ella, pero algo en la expresión de ese hombre la tranquilizó. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó Eduardo arrodillándose para quedar a la altura de Esperanza. «Esperanza, señor», respondió ella instintivamente adoptando la formalidad que había aprendido era necesaria cuando hablaba con adultos importantes. «¿Dónde vives, Esperanza?». La niña bajó la mirada, preparándose para las inevitables preguntas que siempre llevaban a la misma conclusión, que no tenía un lugar real al cual pertenecer. «En la calle, señor. No tengo casa». Un murmullo recorrió el grupo de invitados que se había formado en círculo alrededor de ellos. Eduardo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Una fisura que había estado ahí durante años, pero que nunca había reconocido. Matías, sin soltar la mano de Esperanza, miró a su padre con una intensidad que Eduardo nunca había visto en él. «¿Puede quedarse con nosotros?», preguntó Matías con esa honestidad brutal que solo los niños poseen. La pregunta flotó en el aire como una hoja en el viento, aparentemente simple pero cargada de implicaciones que cambiarían todo. Eduardo miró los rostros expectantes a su alrededor, algunos curiosos, otros escépticos, muchos emocionados por lo que acababan de presenciar. En ese momento algo se desprendió en el interior de Eduardo Herrera. Toda una vida de decisiones calculadas, de movimientos estratégicos, de frialdad empresarial se desvaneció ante la sonrisa de su hijo y la mirada esperanzada de una niña que había aparecido como un ángel en su mundo perfectamente ordenado. «Señoras y señores», dijo Eduardo poniéndose de pie pero manteniendo una mano en el hombro de cada niño. «Esta noche hemos sido testigos de algo extraordinario. Hemos visto cómo el amor verdadero puede derribar cualquier barrera, cualquier diferencia social o económica». Su voz se hizo más fuerte, más segura, como cuando anunciaba una nueva inversión millonaria. «Por eso quiero anunciar públicamente que iniciaré el proceso de adopción de Esperanza. Quiero que forme parte de mi familia, de nuestra familia». El salón estalló en exclamaciones de asombro. Algunos aplaudieron inmediatamente, otros intercambiaron miradas de sorpresa y unos pocos fruncieron el ceño con desaprobación apenas disimulada. Esperanza miró a Eduardo con ojos tan grandes que parecían abarcar todo el universo de posibilidades que acababa de abrirse ante ella. «¿De verdad?», susurró. «De verdad», confirmó Eduardo, y por primera vez en años sintió que estaba tomando la decisión correcta sin importar las consecuencias económicas o sociales. «Bienvenida a casa, Esperanza». Matías soltó un grito de alegría tan puro y espontáneo que muchos invitados comenzaron a llorar abiertamente. Abrazó a Síntesis Esperanza con una fuerza que sorprendió a todos, especialmente a quienes conocían sus dificultades con el contacto físico. Pero mientras padre e hijos celebraban en el centro del salón, Eduardo no pudo evitar notar las expresiones calculadoras en los rostros de algunos de sus socios comerciales, y supo instintivamente que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La mañana siguiente amaneció gris sobre Santiago, pero dentro de la oficina del diario El Mercurio, la energía era eléctrica. Patricia Morales, editora de la sección social,
revisaba las fotografías de la gala con una sonrisa que no podía disimular. «Esta es la historia del año», murmuró observando la imagen de Eduardo Herrera arrodillado junto a los dos niños. Magnate minero adopta niña de la calle tras danza mágica con su hijo autista. En las pantallas de televisión de todo Chile, el video que alguien había grabado con su teléfono móvil se reproducía una y otra vez. Las imágenes de Matías y Esperanza bailando habían sido vistas más de 1 millón de veces en las primeras 12 horas. «Buenos días, Chile», anunció Constanza Herrera, conductora del matinal más popular del país. «Nuestra historia principal de hoy es la decisión controversial del empresario Eduardo Herrera de adoptar a una niña en situación de calle durante la gala benéfica de anoche en Las Condes». En su oficina en el piso 45 del edificio corporativo de Minera Herrera, Eduardo observaba la cobertura mediática mientras sostenía su taza de café con manos ligeramente temblorosas. No era nerviosismo por la exposición pública, había dado cientos de entrevistas a lo largo de su carrera, sino por la magnitud de lo que había puesto en movimiento. Su teléfono no había dejado de sonar desde las 6 de la mañana. Llamadas de socios, inversionistas, familiares, amigos y periodistas de todo el continente querían su versión de los hechos. «Señor Herrera», interrumpió su secretaria, «tiene una llamada del señor Rodríguez de la empresa Copper Trust. Dice que es urgente». Eduardo suspiró. Patricio Rodríguez era su socio principal en 3 de sus minas más productivas y conocía demasiado bien su posición conservadora sobre cualquier cosa que pudiera afectar la imagen corporativa. «Eduardo, ¿qué demonios estás haciendo?». La voz de Patricio atravesó el auricular como un látigo. «Las acciones han caído un 3% en apertura. Los inversionistas están nerviosos. Es una niña, Patricio, no una crisis económica», respondió Eduardo sorprendiéndose por la firmeza en su propia voz. «Es una decisión impulsiva que afecta la percepción de nuestra estabilidad empresarial. Los shareholders están preguntando si estás pasando por algún tipo de crisis personal». Eduardo cerró los ojos y recordó la sonrisa de Matías de la noche anterior, la primera sonrisa genuina que había visto en su hijo en años. «No es una crisis, Patricio. Es la decisión más cuerda que he tomado en mucho tiempo». Mientras tanto, en el exclusivo barrio de Vitacura, el grupo de señoras que se reunía todos los miércoles para el té estaba en plena efervescencia. Antonieta Valdés, líder no oficial del círculo social más influyente de Santiago, agitaba su taza de porcelana china con más fuerza de la necesaria. «No entiendo cómo Eduardo puede ser tan irresponsable», declaró con voz cargada de indignación. «Una cosa es hacer caridad, y otra muy distinta es meter a una niña de la calle en su casa con Matías». «Pero viste la conexión entre los niños», intervino suavemente Carmen Espinosa. «Fue algo mágico». «Mágico», exclamó Antonieta. «¿Sabes cuántos problemas puede traer una decisión así? ¿Has pensado en el impacto psicológico en Matías, en los riesgos de seguridad?» En Las Condes, otros grupos mantenían conversaciones similares, dividiendo opiniones como una grieta que se extendía por toda la alta sociedad santiaguina. Pero en los sectores populares de Santiago, la reacción era completamente diferente. En los almacenes de Puente Alto, en las plazas de La Pintana, en los semáforos donde trabajaban niños como Esperanza, la historia se contaba con otros matices. «Por fin, un rico con corazón», comentó María González mientras servía 11 a sus hijos en su pequeña casa de Villa Francia. «Esa niñita se ganó el cielo con su angelito». En el centro de acogida San José, donde Esperanza había pasado algunos meses antes de escapar a las calles, la hermana Carmen lloraba de alegría mientras veía las noticias. «Siempre supe que Esperanza era especial», le confesó a su compañera. «Tenía una luz diferente, una manera de conectar con los otros niños que nunca había visto, pero la reacción que más le importaba a Eduardo era la que estaba ocurriendo en su propia casa. En la cobertura de Providencia donde vivía con Matías, había preparado todo para recibir a Esperanza esa misma tarde, después de completar los trámites legales de emergencia.
Matías había estado despierto desde las 5 de la mañana, organizando y reorganizando sus juguetes, creando lo que él llamaba un espacio perfecto para esperanza. ¿Crees que le gustará mi colección de rocas, papá?, preguntó mientras acomodaba sus minerales favoritos en una pequeña vitrina. Eduardo observó a su hijo con una mezcla de amor y asombro. En una sola noche, Matías había mostrado más iniciativa social y comunicación emocional que en todos los años anteriores combinados. «Estoy seguro de que le encantará», respondió. «Pero Matías, necesito que entiendas que esto será un gran cambio para todos nosotros». Matías se detuvo en su organización y miró a su padre con esa intensidad característica que tenía cuando procesaba información importante. «Los cambios pueden ser buenos, ¿verdad, papá? Como cuando cambiamos las rocas de lugar y se ven más bonitas». Eduardo sonrió, comprendiendo que su hijo había encontrado la metáfora perfecta para lo que estaban viviendo. Afuera, el huracán mediático seguía intensificándose. Pero dentro de esa casa, una nueva familia estaba naciendo con una sabiduría que trascendía cualquier crítica externa. La sala de juntas en el piso 50 del edificio Titanium estaba cargada de una tensión que se podía cortar con cuchillo. 8 de los hombres más poderosos de Chile se habían reunido en una sesión de emergencia que no figuraba en ninguna agenda oficial. Todos eran socios, inversionistas o partners estratégicos de Eduardo Herrera, y ninguno había dormido bien la noche anterior. Patricio Rodríguez presidía la mesa con la autoridad de quien había construido fortunas moviendo miles de millones de dólares. A su derecha se encontraba Sebastián Montes, heredero de una de las familias más tradicionales del país. A su izquierda, el alemán Klaus Müller, representante de los capitales europeos en las minas de cobre chilenas. «Caballeros», comenzó Patricio ajustando sus gemelos de oro, «estamos aquí porque la decisión impulsiva de Eduardo está poniendo en riesgo inversiones por valor de 800 millones de dólares. Sebastián abrió una carpeta llena de recortes de prensa y análisis financieros. Las acciones de Minera Herrera han caído un 7% en 24 horas. Los fondos de inversión estadounidenses están haciendo preguntas incómodas sobre la estabilidad psicológica de nuestro CEO». Klaus Müller, con su acento alemán aún marcado después de 20 años en Chile, golpeó la mesa suavemente con sus nudillos. En Europa esto sería visto como una excentricidad de millonario, pero aquí, con las tensiones sociales que vive Chile, puede ser interpretado como un gesto político populista que nosotros no autorizamos. «Exactamente», intervino Andrés Fuentes, especialista en relaciones públicas corporativas. «Eduardo ha convertido su vida privada en un símbolo político sin consultar las implicaciones para el holding completo. Mientras estos hombres debatían el futuro económico, en el barrio alto de Santiago, otras fuerzas se movilizaban con igual determinación. En el Club de la Unión, durante el almuerzo del miércoles, un grupo de señoras influentes había organizado su propia estrategia de contención. Antonieta Valdés había convocado a las esposas de los principales empresarios, políticos y formadores de opinión. Su plan era aparentemente simple, pero devastadoramente efectivo: crear una campaña de presión social que obligara a Eduardo a reconsiderar su decisión. «No podemos permitir que este precedente se establezca», declaró mientras cortaba su salmón con precisión quirúrgica. «Si Eduardo Herrera puede adoptar impulsivamente a cualquier niña de la calle, ¿qué mensaje estamos enviando? ¿Qué van a pensar las familias que han esperado años en listas de adopción oficiales?» Isabel Montes, esposa de Sebastián, asintió gravemente. «Sin mencionar los riesgos de seguridad, una niña que ha vivido en las calles, no sabemos qué tipo de influencias ha tenido, qué tipo de problemas podría traer a la familia. Y el impacto en Matías», añadió Lorena Fuentes. «Ese niño tiene necesidades especiales muy delicadas. Meter a una extraña en su ambiente puede ser traumático para él». La campaña que diseñaron era sutil pero implacable. Llamadas discretas a terapeutas infantiles para obtener declaraciones sobre los riesgos de adopciones no planificadas, contactos con trabajadores sociales que podrían cuestionar la idoneidad del proceso acelerado, y filtración de información a periodistas
seleccionados sobre los verdaderos riesgos de la decisión de Eduardo. Pero la resistencia más inesperada vino de donde Eduardo menos se lo esperaba. Su hermana Victoria, con quien mantenía una relación cordial pero distante, llegó sin avisar a su oficina esa tarde. «Eduardo, necesitamos hablar», anunció, entrando sin esperar invitación. Victoria Herrera había heredado la misma determinación, férrea que su hermano, pero la había canalizado hacia la conservación del prestigio familiar que consideraba su responsabilidad sagrada. «¿Has pensado realmente en lo que estás haciendo?», preguntó sentándose frente al escritorio de Cauba. «No solo en términos empresariales, sino en términos familiares. Estoy salvando a una niña y ayudando a mi hijo», respondió Eduardo. «Me parece bastante claro. Estás poniendo en riesgo el apellido Herrera que nuestro abuelo construyó durante 70 años. Estás exponiendo a Matías a una situación que sus médicos nunca recomendarían. Y estás tomando decisiones emocionales que afectan a cientos de empleados y sus familias». Eduardo se levantó de su silla y caminó hacia el ventanal que daba vista a la cordillera. Las montañas nevadas se alzaban majestuosas contra el cielo, recordándole que había construido su imperio moviendo y transformando paisajes tan inmutables como esos. «Victoria, durante años me has criticado por ser demasiado frío, demasiado calculador. Ahora que finalmente tomo una decisión con el corazón, también está mal. Hay una diferencia entre tener corazón y ser irresponsable», replicó ella. «Esa niña necesita ayuda, estoy de acuerdo, pero hay maneras apropiadas de proporcionarla. Fundaciones, centros de acogida, familias especializadas en adopciones complejas». Eduardo se giró para enfrentar a su hermana, y Victoria se sorprendió al ver una determinación en sus ojos que no había visto desde que eran niños. «¿Sabes cuánto tiempo hace que no veo sonreír a Matías?» 3 años, Victoria. 3 años desde la última vez que mi hijo mostró alegría genuina. Y en una noche, esa niña logró lo que decenas de terapeutas no pudieron conseguir». «Eduardo...» «No», la interrumpió. «Por primera vez en mi vida, voy a anteponer a mi familia real por encima de mi familia empresarial. Y si eso significa perder dinero, perder socios o perder la aprobación de la sociedad santiaguina, que así sea». Victoria se quedó en silencio durante largo rato, estudiando el rostro de su hermano. Finalmente, se levantó para marcharse. «Espero que sepas lo que estás haciendo», dijo en voz baja, «porque una vez que cruces esta línea no habrá vuelta atrás». Cuando Victoria se fue, Eduardo permaneció solo en su oficina, observando las luces de Santiago que comenzaban a encenderse con el atardecer. Su teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de socios y inversionistas, pero por primera vez, en años, no sentía la necesidad urgente de devolverlas. Esa noche, cuando llegara a casa, Esperanza estaría allí. Y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo Herrera se iría a dormir sabiendo que había tomado la decisión correcta, sin importar cuánto le costara. La oficina de la jueza Carmen Soto era un refugio de calma en medio de la tormenta mediática que había envuelto a Santiago. Con 25 años de experiencia en tribunales de familia, había visto casos de adopción que desafiaban todas las expectativas, pero nunca uno que hubiera generado tanta atención pública. Eduardo entró acompañado de su abogado, Mauricio Vega, mientras Esperanza caminaba entre ellos tomada de la mano de Matías. La niña llevaba puesto un vestido nuevo que Matías había insistido en elegir, azul claro con pequeñas flores bordadas, porque según él, hacía juego con sus ojos cuando sonreía. «Señor Herrera», comenzó la jueza después de revisar los documentos, «entiendo que esta es una situación poco convencional. Habitualmente, los procesos de adopción requieren meses de evaluación, estudios psicológicos y análisis de compatibilidad familiar». «Su señoría», intervino Mauricio Vega, «hemos preparado un informe que demuestra que mi cliente cuenta con todos los recursos económicos, emocionales y logísticos necesarios para brindar un hogar adecuado a Esperanza». La jueza asintió, pero su atención se dirigió hacia los niños. Matías había traído una pequeña carpeta con dibujos que había hecho durante la noche. «¿Me pueden mostrar qué trajeron?», preguntó con una sonrisa.
Matías se acercó con esa timidez característica que había desarrollado alrededor de los adultos, pero con una confianza nueva cuando Esperanza estaba cerca. «Hice dibujos de mi casa», explicó, desplegando una serie de ilustraciones sorprendentemente detalladas. «Esta es mi habitación. Esta es la habitación que preparamos para Esperanza. Esta es la cocina donde vamos a desayunar juntos». Esperanza observaba los dibujos con una expresión de asombro que no pasó desapercibida para la jueza. «¿Y tú, Esperanza? ¿Cómo te sientes con la idea de vivir con Matías y su papá?» «Me siento como cuando encuentras un lugar calientito, cuando hace mucho frío», respondió Esperanza con esa honestidad directa que solo tienen los niños. «Matías es mi amigo, y nunca había tenido un amigo verdadero». La jueza Carmen Soto había visto miles de casos, pero algo en la interacción entre estos dos niños le tocó una fibra emocional que no había sentido en años. Sin embargo, su responsabilidad legal era asegurar el bienestar de la menor. «Señor Herrera, debo informarle que he recibido llamadas de varios sectores expresando preocupaciones sobre esta adopción. Hay quienes consideran que el proceso está siendo acelerado sin las evaluaciones adecuadas». Eduardo había esperado esta conversación. Durante los últimos 3 días, había sentido la presión creciente de todos los frentes: empresarial, social y ahora legal. Su señoría, entiendo las preocupaciones, pero también entiendo que Esperanza ha estado en el sistema durante 2 años sin encontrar una familia permanente. Mi hijo ha mostrado un progreso extraordinario desde que la conoció. Si eso no es evidencia de compatibilidad, no sé qué más podría serlo. La jueza revisó los informes médicos de Matías que habían sido enviados por sus terapeutas. Los reportes eran notablemente positivos: mayor comunicación verbal, mejor contacto visual, reducción significativa de comportamientos repetitivos y, por primera vez, iniciativa para interacciones sociales. «¿Puedo hablar con Esperanza? ¿Solas un momento?», pidió la jueza. Eduardo asintió y Matías, sorprendentemente, no mostró ansiedad cuando se separó de Esperanza. Le susurró algo al oído que la hizo sonreír, y luego salió de la oficina con su padre. «Esperanza», dijo la jueza cuando se quedaron solas, «quiero que sepas que puedes decirme exactamente lo que sientes, sin miedo». «¿Está preocupada? ¿Por qué soy de la calle?», preguntó Esperanza con una percepción que sorprendió a la jueza. «Estoy preocupada porque quiero asegurarme de que vas a estar segura y feliz». Esperanza se quedó pensando durante un largo momento. Con esa seriedad, ¿qué desarrollan los niños que han tenido que madurar demasiado rápido? «Señora jueza, yo sé que soy diferente a la gente rica. Sé que no hablo como ellos, que no conozco sus reglas. Pero Matías no me mira como si fuera diferente. Me mira como si fuera importante». Las palabras de Esperanza resonaron en la oficina como una campana, clara y verdadera. «¿Y el señor Herrera? ¿Cómo te trata? Como si fuera su hija de verdad. Ayer me preguntó qué comida me gustaba, y cuando le dije que nunca había comido lasaña, se puso triste. Pero no triste conmigo, sino triste porque yo no había tenido esas cosas buenas». La jueza Carmen Soto tomó su decisión en ese momento. Había algo en esta familia improvisada que trascendía las convenciones legales o sociales. Cuando Eduardo y Matías regresaron a la oficina, la jueza tenía los documentos preparados. «Señor Herrera, voy a aprobar la adopción con un periodo de seguimiento de 6 meses. Durante este tiempo recibirán visitas regulares de trabajadores sociales para asegurar que la adaptación esté ocurriendo de manera saludable para ambos niños». Esperanza se lanzó a los brazos de Eduardo con una espontaneidad que sorprendió a todos, incluyendo a ella misma. Por primera vez en 2 años, se sintió segura de tener un lugar en el mundo. Matías aplaudió con esa alegría pura que había recuperado desde la noche de la gala, y Eduardo sintió que finalmente había tomado la decisión más importante de su vida. «Bienvenida oficialmente a la familia, Esperanza Herrera», dijo, y al pronunciar ese apellido, tanto él como la niña supieron que habían cruzado juntos hacia un territorio completamente nuevo, lleno de desafíos y posibilidades infinitas. 3 meses después de la adopción,
Eduardo caminaba por los pasillos desolados de un antiguo colegio abandonado en Puente Alto. La lluvia otoñal golpeaba contra las ventanas rotas, pero en su mente ya podía visualizar el lugar transformado. Aulas llenas de risas, patios donde niños como Esperanza encontrarían refugio y esperanza. Este espacio tiene potencial increíble, comentó Alejandra Ruiz, la arquitecta especializada en espacios terapéuticos que había contratado. Con las modificaciones adecuadas, podríamos albergar hasta 100 niños diariamente. Esperanza y Matías corrían por los pasillos vacíos, sus voces resonando en el eco de las habitaciones abandonadas. La adaptación familiar había sido más fluida de lo que Eduardo había imaginado. Esperanza había traído una energía vital que había despertado aspectos de Matías que permanecían dormidos, mientras que la estructura y estabilidad del hogar había proporcionado a Esperanza el fundamento seguro que necesitaba para florecer. «Papá», gritó Matías desde una de las aulas, «aquí podrían hacer clases de arte. Mira qué buena luz tiene». Eduardo sonrió al escuchar cómo su hijo había comenzado a referirse naturalmente a él como papá, en lugar del formal padre que había usado durante años. Era uno de los pequeños milagros que había surgido desde la llegada de Esperanza. La idea de crear la Fundación Dos Mundos había nacido durante una cena familiar, cuando Esperanza había preguntado inocentemente si otros niños como ella podrían también conocer niños como Matías. La pregunta había plantado una semilla que había germinado rápidamente en Eduardo. «¿Qué opinas, Esperanza?», preguntó Eduardo cuando ella se acercó corriendo. «Es perfecto», respondió con los ojos brillantes. «Los niños de la calle necesitan un lugar así, y los niños como Matías también necesitan conocer a otros niños diferentes». La sabiduría simple pero profunda de Esperanza había sido la brújula que había guiado todo el proyecto. La fundación no sería solo un centro de acogida tradicional, sino un espacio de encuentro donde niños de diferentes realidades sociales y con diferentes necesidades especiales pudieran interactuar, aprender juntos y descubrir que las diferencias podían ser puentes en lugar de barreras. Durante las semanas siguientes, Eduardo se había sumergido en el proyecto con una pasión que había sorprendido incluso a quienes lo conocían mejor. Había visitado centros de acogida en Francia y Holanda, había consultado con pedagogos especializados en inclusión y había reunido a un equipo de profesionales que compartían su visión de una educación transformadora. «Señor Herrera», le había dicho la doctora Patricia Lagos, psicóloga infantil especializada en trauma, «lo que propone es revolucionario. Crear un espacio donde niños con autismo, síndrome de Down y otras condiciones especiales interactúen regularmente con niños en situación de vulnerabilidad social. Nunca se ha intentado algo así en Chile. Precisamente por eso necesitamos intentarlo», había respondido Eduardo. «Mis hijos me han demostrado que los milagros suceden cuando permitimos que mundos aparentemente incompatibles se encuentren». La resistencia había venido, predeciblemente, de los mismos sectores que habían cuestionado la adopción. Patricio Rodríguez había programado una reunión específica para abordar lo que él llamaba las nuevas excentricidades de Eduardo. «¿Ahora vas a invertir millones en un proyecto social experimental?», había preguntado con esa expresión de desaprobación que Eduardo conocía bien. Las acciones de la empresa apenas se están recuperando de la caída inicial. «Patricio, el presupuesto para la fundación viene de mi patrimonio personal, no de los recursos corporativos», había explicado Eduardo. «Y los primeros resultados han sido extraordinarios. Matías ha progresado más en 3 meses que en 3 años de terapias tradicionales. Pero para Eduardo, las críticas empresariales habían pasado a segundo plano. Cada noche, cuando veía a sus hijos hacer tareas juntos en la mesa del comedor, cuando escuchaba a Matías explicarle a Esperanza las propiedades de sus minerales favoritos, mientras ella le enseñaba canciones que había aprendido en la calle, Eduardo confirmaba que había encontrado algo más valioso que cualquier yacimiento de cobre. Había encontrado el propósito real de su vida.
La primera visita oficial al futuro Centro Dos Mundos había incluido a los alcaldes de Puente Alto y La Pintana, además de representantes del Sename y del Ministerio de Desarrollo Social. Eduardo había preparado una presentación detallada que mostraba no solo la infraestructura planeada, sino también los programas pedagógicos innovadores que implementarían. La metodología se basa en el aprendizaje colaborativo y la inteligencia emocional, explicó mientras Esperanza y Matías demostraban una actividad de arte terapéutico que habían desarrollado juntos. Los niños no serán segregados por diagnóstico o condición social, sino agrupados por intereses y habilidades complementarias. El alcalde de Puente Alto, un hombre pragmático que había visto muchas promesas filantrópicas que nunca se concretaron, observó la interacción entre Eduardo y sus hijos con creciente convencimiento. Señor Herrera, ¿qué garantías tenemos de que este proyecto tendrá continuidad a largo plazo? La garantía es que mi familia vive este proyecto todos los días, respondió Eduardo. No es caridad, es nuestra vida. Esperanza se acercó al alcalde con esa confianza que había desarrollado durante los meses de estabilidad familiar. Señor alcalde, cuando yo vivía en la calle, siempre soñaba con un lugar donde todos los niños fueran bienvenidos. Ahora, vamos a construir ese lugar. El alcalde se arrodilló para quedar a la altura de Esperanza. ¿Y tú crees que funcionará? Claro que sí, respondió Esperanza. Porque cuando los niños diferentes se conocen de verdad, descubren que no son tan diferentes después de todo. Esa tarde, mientras regresaban a casa, Matías había hecho una observación que había grabado para siempre en la memoria de Eduardo. Papá, antes yo pensaba que era raro porque era diferente, pero ahora entiendo que todos somos diferentes, y eso es lo que nos hace especiales. Eduardo había comprendido entonces que la Fundación Dos Mundos no era solo un proyecto social, sino la materialización de una filosofía de vida que sus hijos le habían enseñado, que la verdadera riqueza estaba en la capacidad de tender puentes entre mundos aparentemente incompatibles. El primer día de clases en el Colegio San Patricio de las Condes amaneció con un cielo despejado que parecía prometer nuevos comienzos. Eduardo observaba desde el auto mientras Esperanza y Matías caminaban juntos hacia la entrada del prestigioso establecimiento, sus mochilas nuevas rebotando al ritmo de sus pasos nerviosos pero decididos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le había preguntado Eduardo a Esperanza durante el desayuno. Podemos buscar un colegio donde te sientas más cómoda. Quiero ir al mismo colegio que Matías, había respondido ella con esa determinación que Eduardo había aprendido a reconocer. Si vamos a ser hermanos de verdad, tenemos que estar juntos en las cosas importantes. La decisión de inscribir a Esperanza en el colegio más exclusivo de Santiago había generado una nueva ola de comentarios en los círculos sociales. Antonieta Valdés había expresado públicamente sus preocupaciones sobre la inclusión de niños con backgrounds tan diversos en ambientes educativos homogéneos. Pero Eduardo había tomado la decisión después de semanas de conversaciones con los directores del colegio, psicólogos educacionales y, por supuesto, con sus propios hijos. Matías había sido categórico. Quería que Esperanza estudiara con él y había demostrado una madurez emocional notable al expresar sus razones. Esperanza me enseña cosas que no están en los libros, le había explicado a la psicóloga del colegio durante una reunión de evaluación. Me enseña cómo hablar con personas que son diferentes a mí. Ahora, mientras los veía desaparecer por la puerta principal del colegio, Eduardo sintió una mezcla de orgullo y ansiedad que cualquier padre habría reconocido. La mañana en el San Patricio comenzó con el típico bullicio de inicio de año escolar, pero la presencia de Esperanza no pasó desapercibida. Su cabello oscuro y rasgos indígenas contrastaban notablemente con la homogeneidad étnica del alumnado, y su manera de caminar, más cautelosa, más observadora, delataba experiencias de vida muy diferentes a las de sus compañeros. «¿Eres la niña que adoptó el papá de Matías?», preguntó Sofía Mendoza, una compañera de curso, durante el recreo. «Sí», respondió Esperanza simplemente. «Soy Esperanza Herrera». «Mi mamá dice que antes vivías en la calle», continuó.
Sofía con esa curiosidad directa que tienen los niños. Era muy feo. Matías, que había estado organizando sus lápices por colores, levantó la cabeza bruscamente. En los meses de convivencia había desarrollado un instinto protector hacia Esperanza que sorprendía a quienes conocían sus dificultades sociales anteriores. Esperanza es muy valiente, intervino. Tuvo que aprender cosas que nosotros nunca hemos tenido que aprender. ¿Cómo qué?, preguntó Tomás Rivera, otro compañero que se había acercado al escuchar la conversación. Esperanza miró a Matías, buscando el apoyo silencioso que habían aprendido a darse mutuamente. Como encontrar comida cuando tienes hambre, como mantenerte abrigada cuando hace frío, como saber en quién puedes confiar, respondió con una honestidad que silencó al pequeño grupo. Pero ahora tiene una familia, añadió Matías, y yo tengo una hermana. La profesora Carmen Espinosa, que había estado observando la interacción desde lejos, se acercó con una sonrisa. Había sido una de las pocas en el colegio que había apoyado entusiastamente la decisión de Eduardo. ¿Por qué no le cuentan a Esperanza sobre el proyecto de ciencias que estamos empezando?, sugirió, dirigiendo hábilmente la conversación hacia territorio más neutral. Durante las siguientes semanas, la adaptación de Esperanza fue un proceso lleno de pequeños desafíos y grandes descubrimientos. En matemáticas, descubrió que tenía una habilidad natural para resolver problemas que sorprendió a sus profesores. En historia, sus preguntas sobre la pobreza y la desigualdad social llevaron a discusiones que enriquecieron la comprensión de toda la clase. ¿Por qué algunas familias tienen tanto dinero y otras no tienen nada?, había preguntado durante una clase sobre la época colonial. La pregunta había generado un silencio incómodo, hasta que la profesora Patricia Lagos había convertido el momento en una lección sobre justicia social y responsabilidad ciudadana que ninguno de los estudiantes olvidaría. Pero fue en educación física donde ocurrió el momento más significativo de integración. Durante un juego de fútbol, Benjamín Soto, uno de los niños más populares del curso, había caído y se había lastimado la rodilla. Esperanza había sido la primera en acercarse, aplicando una técnica de primeros auxilios que había aprendido durante sus años en la calle. ¿Cómo sabías qué hacer?, le preguntó Benjamín mientras ella le ayudaba a incorporarse. Cuando vives en la calle, tienes que aprender a cuidarte y cuidar a otros, respondió Esperanza. No siempre hay doctores cerca. Desde ese día la percepción de los compañeros hacia Esperanza cambió. Ya no era la niña adoptada de la calle, sino simplemente Esperanza, la compañera que sabía cosas diferentes, que veía el mundo desde 1900 en ángulos únicos y que había traído una perspectiva nueva y valiosa a su pequeña comunidad escolar. Matías, por su parte, había experimentado su propio proceso de transformación. La presencia de Esperanza como hermana había funcionado como un puente hacia el mundo social que antes le resultaba incomprensible. Cuando otros niños se acercaban para hablar con Esperanza, él ya no se retiraba automáticamente, sino que participaba en las conversaciones con una confianza gradualmente creciente. Matías está haciendo amigos, le comentó la profesora Carmen a Eduardo durante una reunión de padres. Es extraordinario ver cómo la presencia de Esperanza ha catalizado su desarrollo social. Ellos se enseñan mutuamente, respondió Eduardo. Esperanza aprende estructura y estabilidad de Matías, y él aprende espontaneidad y conexión emocional de ella. Esa tarde, cuando Eduardo fue a buscarlos al colegio, encontró a sus dos hijos sentados en un banco del patio, compartiendo un sándwich que Esperanza había guardado de su almuerzo para dárselo a un niño más pequeño, que había olvidado su colación. ¿Por qué le diste tu comida?, preguntó Matías con curiosidad genuina. Porque sé lo que se siente tener hambre, respondió Esperanza. Y ahora que yo no tengo hambre, puedo ayudar a que otros tampoco la tengan. Eduardo observó, desde la distancia, comprendiendo que estaba presenciando el nacimiento de una generación diferente. Niños que estaban aprendiendo desde pequeños que las diferencias eran oportunidades para el crecimiento mutuo, no obstáculos para la convivencia. Esa noche, durante la cena, Matías había hecho una observación que resumía perfectamente lo que estaba ocurriendo en sus vidas.
Papá, antes yo era diferente, y eso me hacía sentir solo. Ahora somos diferentes juntos, y eso nos hace sentir especiales. Eduardo había comprendido entonces que la verdadera educación estaba ocurriendo no solo en las aulas del San Patricio, sino en cada momento de convivencia entre sus hijos, cada pequeña lección de empatía y comprensión que se enseñaban mutuamente sin siquiera darse cuenta. El primer aniversario de la adopción se acercaba, y la casa en Providencia había experimentado una transformación que iba mucho más allá de la decoración o el mobiliario. Las paredes que antes reflejaban la vida ordenada pero solitaria de Eduardo y Matías ahora resonaban con risas, conversaciones animadas, y esa energía especial que solo una familia genuinamente unida puede crear. Esperanza había establecido nuevas tradiciones que se habían convertido en los momentos más preciados del día. Cada mañana, antes del desayuno, ella y Matías se reunían en la terraza para observar Santiago despertando bajo la cordillera. Era su momento de gratitud, como lo había bautizado Esperanza, donde compartían algo por lo que se sentían agradecidos ese día. Hoy estoy agradecida porque Matías me enseñó a identificar la diferencia entre el cuarzo y la calcita, había dicho esa mañana, sosteniendo una de las piedras favoritas de su hermano. Y yo estoy agradecido porque Esperanza me enseñó que puedo hacer preguntas sobre los sentimientos de otras personas, había respondido Matías. Antes pensaba que era muy complicado, pero ella me explica. Eduardo observaba estos intercambios desde la cocina mientras preparaba el desayuno, maravillándose de cómo dos niños podían enseñarse mutuamente lecciones que a él le había tomado décadas aprender. La relación entre los hermanos había evolucionado hacia una complicidad hermosa y única. Matías había encontrado en Esperanza una intérprete emocional que le ayudaba a navegar las complejidades del mundo social, mientras que Esperanza había descubierto en Matías una mente brillante que le ofrecía nuevas maneras de entender y organizar el mundo. ¿Sabes por qué me gusta tanto la mineralogía?, le había preguntado Matías una tarde mientras organizaban su colección. ¿Por los colores bonitos?, había aventurado Esperanza. También, pero principalmente porque cada mineral tiene una estructura perfecta por dentro, incluso cuando por fuera se ve roto o feo, como las personas. Esperanza había quedado pensativa durante varios minutos antes de responder. ¿Tú crees que yo tengo una estructura bonita por dentro? La más bonita que he visto, había respondido Matías con esa honestidad directa que caracterizaba sus interacciones. Por eso brillas incluso cuando estás triste. Estos momentos de conexión profunda se habían multiplicado día tras día, creando una base emocional sólida que se extendía hacia todos los aspectos de sus vidas. En el colegio se habían convertido en un equipo inseparable que otros estudiantes admiraban y respetaban. Eduardo también había experimentado su propia transformación. La presencia de Esperanza había suavizado las aristas más duras de su personalidad empresarial, mientras que la evolución de Matías le había mostrado posibilidades de conexión paternal que nunca había imaginado. «Papá, ¿podemos invitar a cenar a la hermana Carmen del centro de acogida?», le había preguntado Esperanza una tarde. «Quiero que vea que estoy bien y que conozca a mi nueva familia». La sugerencia había llevado a Eduardo a organizar una cena que se había convertido en uno de los eventos más emotivos de sus vidas. La hermana Carmen había llegado con una mezcla de curiosidad y protección maternal hacia Esperanza, pero había salido esa noche completamente convencida de que había presenciado un milagro de amor familiar. Esperanza no solo ha encontrado una familia, le había comentado a Eduardo al despedirse. Ha ayudado a crear una nueva definición de lo que una familia puede ser. Las noches habían adquirido su propio ritual especial. Después de las tareas escolares, los tres se reunían en la sala para lo que habían bautizado como tiempo de historias. Eduardo narraba aventuras de sus viajes de negocios, transformándolas en cuentos de aventuras. Matías explicaba fenómenos científicos como si fueran cuentos de hadas, y Esperanza compartía historias de su vida anterior pero recontadas como fábulas de superación y esperanza. Había una vez una niña que vivía bajo las estrellas,
Había comenzado Esperanza una noche. Ella pensaba que las estrellas eran todas las madres del mundo, cuidando a sus hijos desde el cielo, y cuando encontró una familia en la tierra, se dio cuenta de que había estado correcta. Siempre hubo alguien cuidándola. Eduardo había sentido un nudo en la garganta al escuchar esa historia, comprendiendo la sabiduría extraordinaria que Esperanza había desarrollado para procesar experiencias que habrían destruido el espíritu de muchos adultos. Pero quizás el momento más significativo del proceso de vinculación había ocurrido durante una noche de tormenta en Santiago. Esperanza había despertado asustada por los truenos, y cuando Eduardo fue a consolarla, la encontró acurrucada en la cama de Matías, mientras su hijo le explicaba en voz baja por qué ocurrían las tormentas y cómo las montañas protegían la ciudad. ¿Ya no tienes miedo?, le había preguntado Matías. Un poquito, había admitido Esperanza. Pero cuando entiendo las cosas, el miedo se hace más pequeño. ¿Quieres que te enseñe más cosas para que el miedo se haga todavía más pequeño? Sí, pero tú también tienes que dejar que yo te enseñe cosas para que tu timidez se haga más pequeña. Eduardo había cerrado silenciosamente la puerta y había regresado a su habitación con el corazón lleno, sabiendo que acababa de presenciar el momento en que dos niños habían decidido conscientemente cuidarse mutuamente para toda la vida. Al día siguiente, durante el desayuno, Matías había hecho un anuncio que había marcado oficialmente el final del período de adaptación y el comienzo de su vida como familia consolidada. «Papá, creo que ya no necesitamos más visitas de la trabajadora social. Esperanza ya no es nueva en nuestra familia. Ahora es solo familia». Eduardo había sonreído, comprendiendo que su hijo tenía razón. Esperanza Herrera ya no era una adición a su familia, sino una parte integral de algo completamente nuevo que los tres habían construido juntos. Una familia basada en la elección, el amor incondicional y la certeza de que las diferencias más grandes pueden generar las conexiones más profundas. 2 años después de la adopción, el Centro Dos Mundos en Puente Alto había cobrado vida de una manera que superó incluso las expectativas más optimistas de Eduardo. Lo que había comenzado como un sueño, inspirado por la conexión entre sus hijos, se había convertido en un modelo de inclusión social que estaba atrayendo la atención de educadores y filántropos de todo el continente. La mañana del sábado encontró a Eduardo, Esperanza y Matías recorriendo las instalaciones del centro, observando cómo 70 niños de diferentes realidades sociales y con diversas necesidades especiales interactuaban en talleres de arte, música, deportes adaptados y programas de desarrollo emocional. «Mira, papá», señaló Esperanza hacia el taller de pintura. Francisca está enseñándole a Gabriel cómo mezclar colores. Gabriel era un niño con síndrome de Down de 8 años, hijo de una familia de Las Condes, mientras que Francisca era una niña de la población La Pintana, que había llegado al centro después de vivir meses en la calle. La escena que se desarrollaba ante ellos encapsulaba perfectamente la filosofía del centro. Los niños no eran segregados por diagnóstico o clase social, sino agrupados por intereses y habilidades complementarias. «Es increíble cómo se enseñan unos a otros», comentó la doctora Patricia Lagos, quien se había convertido en la directora pedagógica del centro. «Gabriel tiene una percepción del color extraordinaria y Francisca tiene una intuición artística natural. Juntos, están creando obras que ninguno podría lograr individualmente». Matías se había acercado a observar el taller de robótica, donde un grupo mixto de niños trabajaba en la construcción de robots simples usando materiales reciclados. Su progreso social había sido tan notable que ahora funcionaba como mentor voluntario para niños más pequeños que llegaban al centro con dificultades de comunicación. «¿Te acuerdas cuando yo no podía hablar con otros niños?», le preguntó a Esperanza, mientras observaban a un niño de 6 años con autismo intentar explicar su diseño a sus compañeros. «Claro que me acuerdo», respondió Esperanza, «pero ahora eres el mejor profesor de paciencia que conozco». La transformación de Matías había sido uno de los aspectos más gratificantes del proyecto para Eduardo.
Ver a su hijo no solo interactuando socialmente, sino ayudando activamente a otros niños a superar sus propias barreras, confirmaba que la decisión de crear el centro había sido acertada desde todas las perspectivas. El programa había atraído la atención de la Universidad de Chile, que había establecido una alianza para estudiar los resultados de la metodología inclusiva. Los primeros reportes académicos mostraban mejoras significativas en habilidades sociales, autoestima y rendimiento académico tanto en niños con necesidades especiales como en aquellos en situación de vulnerabilidad social. Los resultados son extraordinarios, había explicado la doctora Carmen Rodríguez, investigadora principal del estudio. Los niños no solo mejoran en sus áreas de dificultad, sino que desarrollan habilidades de liderazgo, empatía y resolución de problemas, que exceden significativamente las normas esperadas para sus edades. Esperanza había jugado un papel fundamental en el desarrollo del centro, no solo como inspiración inicial, sino como consultora activa en el diseño de programas. Su capacidad única para entender tanto las necesidades de niños en situación de calle como las de niños con necesidades especiales la había convertido en un puente viviente entre mundos. Esperanza tiene una intuición pedagógica natural, había comentado la hermana Carmen durante una de sus visitas regulares al centro. Entiende instintivamente qué necesita cada niño para sentirse seguro y valorado. Esa tarde, durante la reunión semanal del equipo directivo del centro, Eduardo presentó los planes de expansión que había estado desarrollando. El éxito del centro piloto había generado solicitudes de replicación desde otras comunas de Santiago e incluso desde ciudades como Valparaíso y Concepción. Hemos recibido financiamiento de la Unión Europea para establecer 3 centros adicionales, anunció Eduardo. Pero quiero asegurarme de que mantengamos la esencia de lo que hemos creado aquí, sin perder la calidad en el proceso de crecimiento. La clave está en la formación de los equipos, sugirió la doctora Lagos. Cada centro necesita un núcleo de profesionales que realmente comprendan la filosofía de integración genuina, no solo inclusión superficial. Esperanza, que había sido invitada especialmente a participar en esa reunión, levantó la mano con esa confianza que había desarrollado durante sus años de estabilidad familiar. ¿Puedo sugerir algo? Creo que cada centro nuevo debería tener niños como Matías y como yo trabajando como consejeros. Los niños entienden mejor que los adultos qué hace que otros niños se sientan bienvenidos. La sugerencia fue recibida con entusiasmo unánime. La idea de crear un programa de mentores junior, donde niños que habían experimentado exitosamente la integración ayudaran a recién llegados, era exactamente el tipo de innovación que distinguía al proyecto. 2 mundos de otros programas sociales tradicionales. Esperanza tiene razón, confirmó Eduardo. Los niños son nuestros mejores embajadores y nuestros evaluadores más honestos. Esa noche, mientras regresaban a casa, Matías hizo una observación que resumió perfectamente el impacto que el centro estaba teniendo en sus propias vidas. Papá, ¿sabes qué es lo más bonito del centro? No es que estemos ayudando a otros niños, es que cada vez que vamos, nosotros también aprendemos algo nuevo sobre nosotros mismos. Eduardo miró por el espejo retrovisor a sus 2 hijos, que habían crecido tanto en sabiduría como en estatura durante esos años. Esperanza había mantenido su espontaneidad y alegría, pero había desarrollado una profundidad emocional y una capacidad de liderazgo que impresionaba a todos los adultos que la conocían. Matías había conservado su brillantez analítica y su amor por el conocimiento, pero había agregado habilidades sociales y una sensibilidad emocional que lo convertían en un ser humano extraordinariamente completo. ¿Saben qué?, dijo Eduardo. Creo que el Centro Dos Mundos no es solo nuestro regalo para otros niños. Es el regalo que ustedes me dieron a mí, la oportunidad de construir algo que realmente importa. Esperanza se inclinó hacia adelante, desde el asiento trasero. Papá, todos nos dimos regalos unos a otros. Esa es la magia de ser familia. Y en esas palabras, Eduardo encontró la definición más perfecta de lo que habían logrado juntos.
una familia que se había expandido, naturalmente, hacia una comunidad que estaba transformando la manera en que Chile entendía la inclusión, y una filosofía de vida que demostraba que el amor genuino podía efectivamente mover montañas. 5 años habían transformado no solo a la familia Herrera, sino a todo el paisaje de inclusión social en Chile. Esperanza, ahora de 15 años, caminaba por los pasillos del Teatro Universidad de Chile con la gracia de una bailarina profesional y la confianza de quien había encontrado su vocación. Sus años de entrenamiento en danza contemporánea se habían entrelazado naturalmente con su trabajo en educación social, creando una combinación única que estaba captando atención internacional. «Tu presentación de hoy va a definir mucho», le comentó Carla Mendoza, su profesora de danza y mentora. «Los representantes de la Escuela de Ballet de París estarán observando, pero también estarán presentes delegados de UNESCO que están evaluando programas de educación transformadora». Esperanza ajustó las cintas de sus zapatillas de danza, pero su mente estaba dividida entre la técnica coreográfica y el impacto social de su trabajo. Su proyecto Danza sin Fronteras había integrado niños del Centro Dos Mundos en montajes profesionales que no solo eran artísticamente brillantes, sino que estaban redefiniendo las percepciones sobre capacidad, talento y pertenencia social. Matías, ahora de 15 años también, había crecido hasta convertirse en un joven alto, de mirada penetrante y con una capacidad de comunicación que contrastaba dramáticamente con el niño silencioso que había sido. Su pasión por el diseño gráfico había encontrado expresión perfecta en la creación de materiales educativos para el centro, pero también había desarrollado un talento extraordinario para traducir conceptos complejos en lenguajes visuales que niños de todas las capacidades podían entender. «¿Estás nervioso por tu presentación en la Universidad Católica?», le preguntó Esperanza mientras desayunaban esa mañana. «Un poco», admitió Matías, «pero es la buena clase de nervios, como cuando sabes que vas a mostrar algo importante». Su proyecto de graduación temprana del colegio había sido un sistema de comunicación visual para niños con diferentes tipos de autismo, diseñado después de años de observar y entender las necesidades de comunicación en el Centro Dos Mundos. La Universidad Católica no solo había aceptado su postulación anticipada, sino que había ofrecido fondos para desarrollar su investigación. Eduardo observaba a sus hijos durante el desayuno con una mezcla de orgullo y asombro que no había disminuido con los años. La casa se había convertido en un centro de actividad constante, reuniones de planificación para nuevos proyectos del centro, sesiones de estudio para las presentaciones académicas, ensayos de danza y las interminables conversaciones entre hermanos que habían desarrollado un lenguaje propio de complicidad intelectual y emocional. «¿Recuerdan cuando pensaba que adoptar a Esperanza iba a cambiar nuestras vidas?», comentó Eduardo mientras servía café. «Sí cambió nuestras vidas», respondió Esperanza. «Las mejoró infinitamente». «Pero no de la manera que pensaba», continuó Eduardo. «Pensé que nosotros íbamos a transformar tu vida. No imaginé que tú transformarías no solo mi vida y la de Matías, sino la de cientos de familias a través del centro». La Fundación Dos Mundos había crecido hasta incluir 5 centros en Chile y había inspirado proyectos similares en Colombia, Perú y México. El modelo había sido estudiado por universidades de 3 continentes y Eduardo había sido invitado a presentar la metodología en conferencias internacionales sobre inclusión social. Pero para él, el indicador más importante del éxito no estaba en los reconocimientos internacionales, sino en momentos como el que había presenciado la semana anterior. Matías había llegado del centro muy emocionado porque había logrado que un niño con autismo severo pronunciara su primera palabra después de meses de trabajo con las técnicas de comunicación visual que había desarrollado. ¿Sabes qué fue lo primero que dijo?, le había contado Matías a su padre. «Amigo». Su primera palabra fue amigo. Esperanza había experimentado sus propios momentos de revelación. Su trabajo con niños en situación de calle había evolucionado hacia una metodología que combinaba arte terapéutico con desarrollo
de habilidades prácticas. Los resultados eran tan impresionantes que trabajadores sociales de todo Chile venían a observar sus sesiones. La danza no es solo movimiento, había explicado durante una presentación a ministros del gobierno. Para estos niños, la danza es la primera vez que sienten que sus cuerpos les pertenecen, que pueden crear belleza, que merecen ocupar espacio en el mundo. Esa tarde, después de las presentaciones exitosas de ambos hermanos, la familia se reunió para cenar en casa, como habían hecho cada noche durante 5 años. Era un ritual sagrado que no habían roto ni siquiera durante los periodos más intensos de trabajo o estudio. ¿Saben qué me dijo hoy la delegada de UNESCO?, comentó Esperanza mientras cortaba su ensalada. ¿Qué?, preguntaron Eduardo y Matías al unísono. Que nuestro trabajo está siendo considerado para el Premio Internacional de Educación Transformadora. Pero no solo mi trabajo, se apresuró a aclarar. El trabajo de toda la familia, de todo el equipo del centro. Eduardo sintió que se le cerraba la garganta. El Premio Internacional de Educación Transformadora de UNESCO era el reconocimiento más prestigioso en el campo de innovación educativa social. Esperanza, eso es extraordinario, murmuró. Papá, interrumpió Matías, ¿te acuerdas de lo que dijiste la noche que conocimos a Esperanza? Que habías tomado la decisión correcta, sin importar las consecuencias. Me acuerdo perfectamente, pues resulta que las consecuencias fueron que cambiamos el mundo, al menos un poquito. Esperanza se rió con esa risa que había conservado desde la niña de 10 años que había entrado a aquella gala. Matías tiene razón, pero también cambiamos nuestras propias definiciones de lo que es posible. Yo nunca imaginé que podría ser bailarina y educadora al mismo tiempo. Tú nunca imaginaste que podría ser padre y filántropo exitoso al mismo tiempo. Y Matías nunca imaginó que podría ser brillante, académicamente y socialmente conectado al mismo tiempo. Eduardo los miró a ambos, estos dos seres extraordinarios que habían comenzado como niños perdidos y se habían convertido en jóvenes que estaban literalmente cambiando el mundo. ¿Saben qué es lo más increíble de todo? Esto, dijo finalmente, que empezó con una danza, una simple danza entre dos niños que se reconocieron como almas gemelas en medio de un salón lleno de adultos que no entendían lo que estaba pasando. No fue simple, corrigió Esperanza, fue mágica, y la magia sigue pasando todos los días. Esa noche, después de que los chicos se fueron a dormir, Eduardo se quedó solo en la terraza, observando las luces de Santiago y recordando la noche que había cambiado todo. En 5 años, había aprendido que el verdadero éxito se medía no en las utilidades de sus minas, sino en las sonrisas de niños que habían encontrado esperanza, en la confianza de jóvenes que habían descubierto sus talentos únicos y en la certeza de haber construido algo que perduraría mucho más allá de su propia vida. La carta oficial llegó un martes gris de agosto, con el sello distintivo de UNESCO y el peso de cambiar una vida para siempre. Eduardo la sostuvo en sus manos durante varios minutos antes de abrirla, sabiendo instintivamente que contenía noticias que marcarían un antes y un después en la historia de su familia. Esperanza, llamó con voz calmada pero cargada de emoción. ¿Puedes venir un momento? Esperanza bajó corriendo las escaleras desde su estudio de danza improvisado en el 2.º piso, seguida de cerca por Matías, quien había detectado algo especial en el tono de voz de su padre. ¿Qué pasa, papá?, preguntó, notando la carta en sus manos. Eduardo desplegó el documento oficial, escrito en un español formal que contrastaba con la magnitud emocional de su contenido. Estimada señorita Esperanza Herrera, comenzó a leer. Tenemos el honor de informarle que el Comité Internacional de UNESCO ha seleccionado su proyecto Danza sin Fronteras y el modelo de inclusión social desarrollado por la Fundación Dos Mundos como ganador del Premio Internacional de Educación Transformadora 2030. El silencio que siguió fue tan profundo que Eduardo pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Esperanza se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, procesando la información que acababa de escuchar. ¿Significa que...? Comenzó a preguntar. ¿Significa que el trabajo de nuestra familia ha sido reconocido como uno de los proyectos
de educación social más innovadores del mundo, confirmó Eduardo. Y significa que vas a viajar a París para recibir el premio en la ceremonia internacional de UNESCO. Matías fue el primero en reaccionar, abrazando a Esperanza con una intensidad que la levantó del suelo. Esperanza, ganaste el premio más importante del mundo en educación, gritó con una alegría que resonó por toda la casa. La noticia se extendió como ondas en un estanque. En cuestión de horas, el teléfono de Eduardo no dejó de sonar con llamadas de felicitación de colegas, amigos y medios de comunicación de todo el continente. Pero la llamada que más emocionó a Esperanza fue la de la hermana Carmen del Centro de Acogida. «Mija», le dijo con voz quebrada por la emoción, «desde el día que te conocí supe que harías cosas extraordinarias. Pero esto supera todos mis sueños». El reconocimiento de UNESCO tenía implicaciones que iban mucho más allá del honor personal. El premio incluía financiamiento para expandir el modelo Dos Mundos a 20 países durante los próximos 5 años, además de establecer un centro de investigación permanente en Santiago para estudiar metodologías de inclusión social. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, le preguntó Eduardo a Esperanza esa noche, durante su cena familiar de celebración. Tu trabajo va a impactar las vidas de miles de niños en todo el mundo. Nuestro trabajo, corrigió Esperanza. Nada de esto habría sido posible sin ti, sin Matías, sin todo el equipo del centro. El premio tiene mi nombre, pero representa el esfuerzo de toda nuestra familia extendida. Matías, quien había estado excepcionalmente callado durante la cena, finalmente habló con esa reflexividad que había desarrollado a lo largo de los años. ¿Saben qué es lo más increíble de este premio? No es que Esperanza haya ganado algo importante, es que confirma lo que siempre supimos, que cuando las personas diferentes se conectan realmente, pueden crear cosas que cambian el mundo. La preparación para el viaje a París se convirtió en un evento familiar. Eduardo había decidido que todos viajarían juntos, no solo para acompañar a Esperanza, sino para conocer otros proyectos de educación transformadora que serían presentados en la conferencia internacional. Es importante que vean lo que está ocurriendo en otros países, explicó Eduardo. UNESCO nos ha invitado a presentar nuestro modelo, pero también queremos aprender de experiencias similares en África, Asia y Europa. Esperanza había preparado una presentación que combinaba elementos de danza, testimonios de niños del centro y análisis académico de los resultados obtenidos. Pero lo que más la emocionaba era la oportunidad de conocer a otros jóvenes que estaban desarrollando proyectos transformadores en sus propias comunidades. «Papá», le había comentado mientras ensayaba su discurso, «me da un poco de vértigo pensar que voy a hablar frente a ministros de educación de 50 países». «¿Nervios o emoción?», le preguntó Eduardo. «Las dos cosas, pero principalmente emoción, porque voy a tener la oportunidad de contarle al mundo entero sobre niños como Gabriel, como Francisca, como todos los que han encontrado su lugar en nuestros centros». El día antes del viaje, organizaron una reunión especial en el Centro Dos Mundos, donde Esperanza se despidió temporalmente de los niños que habían sido su inspiración y su motivación durante todos esos años. «¿Vas a estar en la televisión?», le preguntó Antonia, una niña de 8 años con síndrome de Down que había florecido extraordinariamente en los programas de danza. «Probablemente», respondió Esperanza. «Y cuando me pregunten por qué nuestro centro es especial, les voy a contar sobre ti, sobre cómo bailas, sobre cómo les enseñas paciencia a todos nosotros». «¿Y vas a volver?», preguntó tímidamente. Carlos, un niño de la población que había llegado al centro, hacía solo 2 meses. «Por supuesto que voy a volver», lo tranquilizó Esperanza. «Este es mi hogar. Ustedes son mi familia. Solo voy a ir a contar nuestra historia para que otros niños en otros países puedan tener centros como este». Esa noche, durante su último ritual de tiempo de historias antes del viaje, Eduardo reflexionó sobre el camino recorrido desde aquella noche en el Hotel W. Se dan cuenta de que dentro de una semana, Esperanza va a estar parada en el Windsor-Sitz, escenario más importante de educación mundial, representando no solo su trabajo,
sino representando a Chile, representando una nueva manera de entender la inclusión. Y todo empezó con una danza, añadió Matías. Una danza entre dos niños que no sabían que estaban a punto de cambiar el mundo. Esperanza sonrió con esa mezcla de humildad y confianza que había desarrollado a lo largo de los años. La danza fue solo el comienzo. Lo que realmente cambió el mundo fue decidir que las diferencias podían ser puentes en lugar de barreras. Esa decisión la tomamos todos juntos, día tras día, durante 6 años. Eduardo miró a sus 2 hijos, ahora jóvenes adultos con sueños propios pero unidos por vínculos inquebrantables, y supo que el verdadero premio no era el reconocimiento internacional, sino la certeza de haber construido juntos algo que trascendería cualquier galardón, una familia basada en el amor incondicional y una misión compartida de hacer del mundo un lugar más inclusivo y esperanzador. El Teatro de la UNESCO en París se alzaba majestuoso bajo el cielo gris de noviembre, sus columnas de mármol enmarcando la entrada donde delegados de 80 países se congregaban para la Conferencia Internacional de Educación Transformadora. Eduardo ajustó nerviosamente su corbata mientras observaba a Esperanza, ahora de 16 años, revisar por última vez sus notas de presentación. ¿Lista?, le preguntó Matías, quien había insistido en acompañar a su hermana hasta la entrada del auditorio principal. «Lista», respondió Esperanza, pero Eduardo notó el leve temblor en su voz que revelaba la magnitud del momento. En el auditorio, 1.200 personas esperaban escuchar la presentación del proyecto que había capturado la atención de educadores de todo el mundo. Entre el público se encontraban ministros de educación, directores de organizaciones internacionales, investigadores académicos y, lo que más importante era para Esperanza, un grupo de jóvenes de diferentes países que también habían desarrollado proyectos de transformación social. «Distinguidos delegados», anunció la directora general de UNESCO, «tenemos el honor de presentar a Esperanza Herrera, de Chile, ganadora del Premio Internacional de Educación Transformadora por su proyecto Danza sin Fronteras y el modelo de inclusión desarrollado por la Fundación Dos Mundos». Esperanza caminó hacia el pódium con la gracia de una bailarina y la determinación de quien había encontrado su propósito de vida. Las luces del escenario la iluminaron, y por un momento todos en el auditorio pudieron ver no solo a la joven educadora reconocida internacionalmente, sino también a la niña de 10 años que había entrado a una gala buscando comida y había encontrado una familia. «Hace 6 años», comenzó Esperanza, su voz clara y segura, «yo era una niña de la calle que entró sin permiso a un evento elegante en Santiago de Chile. No sabía que esa noche cambiaría no solo mi vida, sino la definición misma de lo que una familia, una comunidad y un sistema educativo pueden lograr cuando abrazan las diferencias en lugar de temerlas». En la primera fila, Eduardo sintió que se le cerraba la garganta. A su lado, Matías tomó discretamente la mano de su padre, un gesto de apoyo que reflejaba la madurez emocional que había desarrollado a lo largo de los años. Esa noche, conocí a Matías, continuó Esperanza, un niño con autismo que nunca había hablado con un extraño. Cuando bailamos juntos, no éramos una niña de la calle y un niño con necesidades especiales. Éramos simplemente 2 niños que se reconocieron como almas gemelas. La pantalla detrás de Esperanza mostró fotografías del Centro Dos Mundos. Niños de diferentes realidades sociales y con diversas capacidades trabajando juntos, riendo juntos, aprendiendo unos de otros. Lo que hemos aprendido en estos 6 años es que la inclusión real no es permitir que personas diferentes ocupen el mismo espacio. La inclusión real es crear espacios donde las diferencias se convierten en fortalezas complementarias, donde cada niño puede ser tanto maestro como estudiante. Un murmullo de aprobación recorrió el auditorio. Los delegados comenzaron a inclinarse hacia adelante, captivados no solo por las palabras de Esperanza, sino por la pasión auténtica con la que las expresaba. En nuestros centros, Gabriel, un niño con síndrome de Down enseña paciencia y perseverancia a niños que han vivido en las calles. Francisca, una niña que ha experimentado pobreza extrema,
Enseña creatividad y resistencia a niños de familias acomodadas. Matías, mi hermano, ha desarrollado sistemas de comunicación visual que ahora usan terapeutas en todo Chile. La presentación continuó con videos de sesiones de danza terapéutica, testimonios de padres de familia y estadísticas que mostraban mejoras significativas en rendimiento académico, autoestima y habilidades sociales en todos los niños participantes. Pero el indicador más importante de nuestro éxito, dijo Esperanza acercándose al borde del escenario, no está en nuestros reportes académicos, está en el hecho de que estos niños han aprendido a verse unos a otros no como diferentes, sino como únicos, y han aprendido que la unicidad es un regalo, no un obstáculo. Eduardo observó las caras en el auditorio. Ministros que habían llegado con expresiones de cortesía profesional ahora mostraban genuino interés y emoción. La delegada de Sudáfrica tenía lágrimas en los ojos. El representante de Finlandia tomaba notas frenéticamente. Quiero cerrar contándoles sobre algo que ocurrió la semana pasada en nuestro centro, continuó Esperanza. Un niño nuevo, que había llegado después de vivir meses en la calle, estaba muy asustado y no quería participar en ninguna actividad. Antonia, una niña con síndrome de Down, se acercó a él y le dijo: «No tengas miedo. Aquí todos somos diferentes, y eso es lo que nos hace iguales». El silencio en el auditorio era profundo. Esperanza hizo una pausa, permitiendo que las palabras resonaran. Esa frase, «todos somos diferentes, y eso es lo que nos hace iguales», resume mejor que cualquier teoría pedagógica lo que hemos logrado. Hemos creado espacios donde ser diferente no es una desventaja, sino una contribución única a la comunidad. Esperanza miró directamente hacia donde estaban Eduardo y Matías. Este proyecto no habría sido posible sin una familia que decidió que el amor puede superar cualquier barrera social, económica o cultural. Y no habría sido posible sin la convicción de que todos los niños, absolutamente todos, merecen la oportunidad de descubrir y desarrollar sus talentos únicos. Cuando Esperanza terminó su presentación, el auditorio estalló en una ovación que duró 5 minutos completos. Delegados de diferentes países se pusieron de pie, aplaudiendo no solo el proyecto, sino la pasión y autenticidad de la joven que lo había presentado. Durante la sesión de preguntas que siguió, los comentarios fueron extraordinarios. ¿Cómo planean replicar este modelo en contextos culturales muy diferentes?, preguntó la ministra de Educación de Kenia. La metodología se adapta al contexto cultural específico, pero los principios fundamentales son universales. Todos los niños tienen talentos únicos. Todas las diferencias pueden ser puentes para el aprendizaje mutuo, y todas las comunidades se fortalecen cuando abrazan la diversidad genuinamente, respondió Esperanza. ¿Qué consejo darían a países que quieren implementar programas similares?, preguntó el delegado de Japón. Empiecen con los niños, respondió Esperanza sin dudar. Los adultos tenemos muchos prejuicios que desaprender. Los niños son naturalmente inclusivos cuando les damos el ambiente adecuado. Cuando la sesión terminó, Eduardo y Matías se acercaron al escenario donde Esperanza estaba siendo rodeada por delegados que querían conocer más detalles del proyecto. ¿Cómo se siente ser oficialmente una educadora reconocida mundialmente?, le preguntó Matías cuando finalmente pudieron acercarse. Me siento como me sentí aquella primera noche, respondió Esperanza. Como si hubiera encontrado exactamente el lugar donde pertenezco. Eduardo abrazó a su hija, comprendiendo que acababa de presenciar el momento en que Esperanza Herrera había pasado de ser una beneficiaria de la transformación social a convertirse en una líder mundial en el campo de la educación inclusiva. Esa noche, durante la cena de gala de clausura, la directora general de UNESCO hizo un anuncio que sorprendió incluso a Eduardo. UNESCO ha decidido establecer el Centro Internacional de Investigación en Educación Inclusiva en Santiago de Mindodos, Chile, bajo la dirección de la Fundación Dos Mundos. Este centro se convertirá en el hub mundial para el desarrollo y la implementación de programas de inclusión educativa. Eduardo sintió que el mundo se detenía.
Lo que había comenzado como una decisión impulsiva de adoptar a una niña se había convertido en un movimiento global que establecería a Chile como líder mundial en educación inclusiva. Pero cuando miró a Esperanza y Matías, vio en sus ojos la misma luz que había visto aquella primera noche de la gala. Dos niños que se habían reconocido como almas gemelas y habían decidido que podían cambiar el mundo juntos. Y definitivamente lo habían logrado. 9 años después de aquella noche mágica en el Hotel W, el Teatro Municipal de Santiago se preparaba para albergar la presentación más importante en la historia de la Fundación Dos Mundos. Las luces del teatro histórico iluminaban no solo el escenario, sino también los rostros expectantes de una audiencia que incluía desde niños del centro hasta dignatarios internacionales, desde familias de escasos recursos hasta la élite empresarial chilena. Esperanza, ahora de 19 años, se preparaba en el camerino para lo que sería más que una presentación de danza. Sería la culminación de una década de transformación que había redefinido no solo su propia vida, sino la comprensión misma de lo que la inclusión podía lograr. ¿Nervios?, preguntó Matías entrando al camerino con esa sonrisa cómplice que había desarrollado a lo largo de los años. Emoción pura, respondió Esperanza, ajustando su vestido de gala que había sido diseñado especialmente para incorporar elementos de danza contemporánea. ¿Tú cómo te sientes con tu presentación? Matías, a sus 19 años, se había convertido en un joven de presencia tranquila pero impactante. Su trabajo en comunicación visual para personas con autismo había sido reconocido por la Universidad Católica, donde había comenzado sus estudios de posgrado, siendo el estudiante más joven en la historia del programa. «Me siento como si estuviéramos cerrando un círculo perfecto», respondió. «Comenzamos bailando en un salón elegante, y ahora vamos a demostrar cómo esa danza se convirtió en una revolución silenciosa». Eduardo entró al camerino llevando 2 pequeñas cajas de terciopelo. «Antes de que salgan al escenario quiero darles algo», dijo con una emoción apenas contenida. «Son regalos que he estado guardando para este momento especial». Abrió la primera caja, revelando un collar delicado con un dije en forma de bailarina entrelazada con un cristal de cuarzo. «Para Esperanza», dijo. «La bailarina representa tu arte. El cuarzo representa la transparencia y fuerza que has traído a nuestras vidas». Esperanza se llevó las manos al pecho, visiblemente emocionada. «Papá, es hermoso». La segunda caja contenía unos gemelos de plata, con diseños geométricos, que Matías reconoció inmediatamente como los patrones que él había creado para sus sistemas de comunicación visual. «Para Matías», continuó Eduardo, «estos representan cómo transformaste tus diferencias en herramientas para ayudar a otros». «Gracias, papá», murmuró Matías, abrazando a su padre con esa calidez que había aprendido a expresar libremente. En el auditorio principal, la audiencia representaba un microcosmos de la transformación que Chile había experimentado durante esos 9 años. En primera fila se sentaba la hermana Carmen, ahora directora nacional de centros de acogida, junto a Carmen Espinoza, quien había dejado atrás sus prejuicios iniciales para convertirse en una de las principales benefactoras del proyecto. Patricio Rodríguez, el antiguo socio que había cuestionado duramente las decisiones de Eduardo, ocupaba un asiento en el palco principal, acompañado de su propia hija adoptiva con síndrome de Down. Pero quizás la presencia más significativa era la de más de 200 niños y jóvenes que habían pasado por los centros Dos Mundos a lo largo de los años. Algunos ahora eran universitarios, otros artistas, otros emprendedores sociales, pero todos compartían algo en común. Habían aprendido que sus diferencias eran dones únicos que podían ofrecer al mundo. El telón se alzó revelando un escenario, transformado en una representación artística, de los 5 centros Dos Mundos que ahora operaban en Chile. En el centro, una estructura circular simbolizaba la conexión entre todos los programas, mientras que proyecciones de luz creaban paisajes que evolucionaban desde las poblaciones más vulnerables hasta los barrios más acomodados, mostrando visualmente cómo el proyecto había derribado barreras geográficas y sociales. La música,
comenzó suavemente y Esperanza apareció en el centro del escenario. Su primer movimiento fue una recreación estilizada de aquellos pasos espontáneos que había bailado con Matías 9 años atrás, pero ahora elevados a un nivel de técnica y expresión artística que dejó al público sin aliento. A medida que la música se intensificaba, otros bailarines comenzaron a aparecer desde diferentes puntos del escenario. No eran bailarines profesionales tradicionales, sino jóvenes del centro que habían encontrado en la danza una forma de expresión y sanación. Gabriel, ahora de 17 años, había desarrollado un estilo único que combinaba la gracia natural del síndrome de Down con una técnica pulida. Francisca, que había crecido hasta convertirse en una joven de movimientos fluidos y expresivos, interpretaba la evolución desde la supervivencia callejera hasta la expresión artística. «Increíble», murmuró la delegada de UNESCO que había viajado especialmente desde París para presenciar esta presentación. «Están convirtiendo la diversidad en arte puro». Matías apareció en el escenario no como bailarín, sino como director técnico de una presentación multimedia que había diseñado específicamente para esta noche. Sus sistemas de comunicación visual se habían integrado perfectamente con la coreografía, creando patrones de luz y color que traducían emociones y conceptos complejos en un lenguaje universal que todos en el auditorio podían entender. La presentación evolucionó a través de diferentes movimientos que representaban las etapas del proyecto: el encuentro inicial, los desafíos de integración, los momentos de resistencia social, los primeros éxitos, la expansión nacional y, finalmente, el reconocimiento internacional. En el momento más emotivo de la presentación, Esperanza se dirigió al público, mientras los demás bailarines formaban un círculo a su alrededor. «Hace 9 años», dijo, su voz amplificada pero íntima, «una niña asustada entró a un salón elegante buscando comida. Esa niña era yo. No sabía que estaba a punto de encontrar algo mucho más nutritivo que cualquier alimento. Una familia que me enseñaría que pertenecer no significa ser igual, sino ser valorada por lo que eres únicamente tú». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó con una fuerza que llenó todo el teatro. Esa misma noche, un niño que había vivido en silencio durante 10 años pronunció sus primeras palabras dirigidas a un extraño. Ese niño era Matías, quien me enseñaría que la comunicación más profunda a veces ocurre sin palabras y que las diferencias neurológicas pueden ser ventanas hacia formas completamente nuevas de entender el mundo. En el palco principal, Eduardo se secó discretamente las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. A su lado, Victoria, su hermana, quien había volado desde Nueva York especialmente para esta presentación, tomó su mano en un gesto de reconciliación y orgullo familiar. «Y un hombre que había construido un imperio moviendo montañas», continuó Esperanza, «descubrió que la transformación más importante de su vida vendría de permitir que 2 niños movieran su corazón». La presentación culminó con una coreografía que involucró a todos los niños y jóvenes presentes en el auditorio. En un momento cuidadosamente planificado, las luces del teatro se encendieron completamente y Esperanza invitó a toda la audiencia a ponerse de pie y participar en un movimiento final que simbolizaba la inclusión universal. «Esta no es una presentación sobre nosotros», gritó Esperanza sobre la música. «Es una celebración de lo que es posible cuando una sociedad completa decide que cada persona tiene algo valioso que aportar». Ministros del gobierno, empresarios, trabajadores sociales, familias de escasos recursos, niños con necesidades especiales y jóvenes de diferentes realidades sociales se encontraron moviéndose juntos en una armonía que trascendía cualquier diferencia. Era la materialización visual de la filosofía que había guiado el proyecto Dos Mundos desde su concepción. Cuando la música se detuvo y las luces se atenuaron gradualmente, el silencio que siguió fue tan profundo como sagrado. Luego, comenzando desde los niños en las primeras filas, el aplauso se extendió como una ola hasta llenar cada rincón del teatro municipal.
La directora general de UNESCO se acercó al micrófono para hacer el anuncio que había mantenido en secreto hasta ese momento. Esta noche hemos sido testigos de algo extraordinario, comenzó. Hemos visto cómo un proyecto que nació del amor entre una familia puede transformarse en un modelo global que está siendo implementado en 32 países. Hizo una pausa dramática. Por eso, UNESCO ha decidido establecer la Cátedra Mundial de Educación Inclusiva en Santiago de Chile, bajo la dirección de Esperanza Herrera, convirtiéndola en la directora más joven de una cátedra UNESCO en la historia de la organización. El auditorio estalló en una ovación que duró varios minutos. Esperanza se quedó inmóvil en el centro del escenario, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Eduardo y Matías se acercaron al escenario, subiendo los escalones, para abrazar a Esperanza, en un momento que encapsuló toda la jornada emocional que habían vivido como familia. ¿Se dan cuenta de lo que acabamos de lograr?, les preguntó Eduardo, abrazando a sus dos hijos. Logramos demostrar que cuando una familia decide amar sin límites, puede cambiar el mundo, respondió Esperanza, y logramos que el mundo entendiera que las diferencias no son problemas que resolver, sino regalos que celebrar, añadió Matías. Cuando el público finalmente comenzó a dispersarse, los tres permanecieron en el escenario, observando el teatro que se vaciaba lentamente, pero que resonaba con la energía de lo que había ocurrido esa noche. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, comentó Eduardo, mirando hacia el palco donde había estado sentado 9 años atrás, durante la gala que había cambiado sus vidas. Empezó con una decisión impulsiva tomada desde el corazón, y resultó siendo la decisión más estratégicamente brillante de mi vida. No fue estratégicamente brillante, corrigió Esperanza. Fue humanamente correcta, y a veces eso es lo mismo. Matías observó las luces del teatro que comenzaban a apagarse gradualmente. ¿Saben qué más me gusta de esta historia? Que no tiene final. Cada niño que pasa por nuestros centros se convierte en parte de una red de transformación que seguirá creciendo durante generaciones. Tienes razón, concordó Eduardo. No construimos un proyecto, construimos un legado. Esperanza se giró para abrazar a ambos una vez más, con esa intensidad emocional que había caracterizado los momentos más importantes de sus vidas familiares. Papá, Matías, gracias por enseñarme que una familia real no se define por la sangre o las circunstancias, sino por la decisión diaria de elegirse mutuamente, de crecer juntos y de usar ese amor como combustible para hacer del mundo un lugar mejor. Gracias a ti por enseñarnos que los milagros ocurren cuando tenemos el valor de tender puentes hacia lo desconocido, respondió Eduardo. Y gracias por enseñarme que ser diferente no es una limitación, sino una invitación a ver el mundo desde perspectivas únicas, añadió Matías. Esa noche, mientras regresaban a casa en el auto familiar que habían usado durante años para transportar niños del centro, para viajar a presentaciones, para celebrar éxitos y acompañar momentos difíciles, Eduardo observó por el espejo retrovisor a sus dos hijos. Esperanza había apoyado su cabeza en el hombro de Matías y se había quedado dormida, agotada por la intensidad emocional de la presentación. Matías la miraba con esa expresión de protección fraternal que había desarrollado desde la primera noche que la conoció. ¿En qué piensas?, le preguntó Eduardo en voz baja. Pienso en que somos la prueba viviente de que el amor puede efectivamente mover montañas, respondió Matías. Y pienso en que mañana vamos a despertar y seguir construyendo puentes para que otros niños puedan cruzar hacia sus propios milagros. Eduardo sonrió, comprendiendo que había criado no solo a dos jóvenes extraordinarios, sino a dos líderes que continuarían expandiendo la filosofía de inclusión y amor incondicional mucho después de que él ya no estuviera presente. Cuando llegaron a casa, Eduardo ayudó a Esperanza a bajar del auto sin despertarla, cargándola como había hecho la primera noche que llegó a vivir con ellos. Matías abrió la puerta de la casa y los tres entraron al hogar que había sido testigo de su transformación de extraños en familia, de individuos en equipo,
de soñadores en agentes de cambio mundial. Esa noche, después de acostar a Esperanza y de que Matías se fuera a dormir, Eduardo se quedó solo en la terraza, observando las luces de Santiago que se extendían hasta las montañas. En la distancia, podía ver las luces de Puente Alto y La Pintana, donde los centros dos mundos seguían funcionando, transformando vidas incluso mientras la ciudad dormía. Pensó en la niña de 10 años que había entrado a aquella gala buscando comida y había encontrado una familia. Pensó en el niño de 10 años que nunca había hablado con un extraño y que ahora diseñaba sistemas de comunicación para ayudar a otros niños como él. Pensó en el hombre de 40 años que había creído que el éxito se medía en toneladas de cobre extraídas y que había descubierto que se medía en sonrisas de niños que habían encontrado su lugar en el mundo. En el silencio de la noche santiaguina, Eduardo Herrera comprendió que había vivido la demostración más perfecta de una verdad simple pero revolucionaria, que cuando el amor genuino se encuentra con la determinación inquebrantable, no hay barrera social, económica o cultural que no pueda ser derribada. La historia, que había comenzado con una danza espontánea entre dos niños, había evolucionado hacia un movimiento global que estaba redefiniendo la educación inclusiva en 4 continentes. Pero para Eduardo, el verdadero triunfo no estaba en los reconocimientos internacionales o en el impacto social medible. El verdadero triunfo estaba en la certeza absoluta de que había encontrado el propósito más profundo de su existencia: demostrar que una familia construida con amor incondicional puede efectivamente cambiar el mundo. Un niño a la vez, una danza a la vez, un abrazo a la vez. Porque al final, esa había sido siempre la verdadera lección de Esperanza y Matías: que el amor no conoce fronteras, que las diferencias son invitaciones al crecimiento mutuo y que los milagros más extraordinarios nacen cuando tenemos el valor de abrir nuestros corazones a lo inesperado y permitir que transformen no solo nuestras propias vidas, sino el mundo entero que nos rodea. Si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal, compártelo con tus amigos y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas historias emocionantes.